Hay un tema que es recurrente para analizar esta particular situación que estamos viviendo en Argentina, que tiene que ver con que frente a los hechos que son de conocimiento público, como hoy estuvimos in extenso hablando del hambre, de la necesidad de los alimentos, ¿qué es lo que le pasa a la gente que en principio no reacciona más allá de si le toca o no en desgracia tener o no los alimentos, con una política determinada o no del Estado que lo perjudica o no? Hace un rato hablamos de lo que está pasando con el desfinanciamiento en políticas de discapacidad y así podríamos seguir todo el tiempo, pero uno analizando más en profundidad dice, bueno, Milei tiene un consenso. Hay gente que decide seguir esperando para ver si desde la esperanza se consigue algún resultado. Lo que yo quiero reflexionar hoy con ustedes y con nuestro invitado ahora por teléfono en un rato, es que pareciera que a nadie le importa nada más allá de lo que le pasa de manera individual o en su familia. Digo que este es el triunfo del sistema cuando frente a la realidad que obtura y es demasiado evidente, mientras no te toque a vos, está todo bien. Y me parece que este es el éxito de lo que está pasando y donde se está montando este gobierno de ultraderecha. Y hablo también de lugares donde pasan necesidades. Pero si el eslogan pasa a ser "el hambre es del otro", la gente no va a reaccionar. Porque frente a lo que estamos viendo, caída de la actividad en las pymes, la inflación, el desabastecimiento de comedores, están desfinanciando programas del Estado, cosas que efectivamente funcionaban, y no hay reacción, lo que digo es, la individualidad es atroz. Y es el sálvese quien pueda en su máxima expresión. Para charlar de este y otros temas lo tengo en línea al poeta, editor y traductor Guillermo Saavedra. Guillermo, un gusto. Eduardo Román te saluda. ¿Qué tal, Román? Buenas tardes, un gusto para mí también. Bueno, creo que escuchaste un poquitito la intro. Queríamos conocer un poco tu reflexión a propósito de este momento particular que estamos viviendo acá, argentinos y argentinas, ¿no? Como para tener una charla. Bueno, lo primero que se me venía a la cabeza es una anécdota o un chiste muy prosaico, pero que me parece que es muy pertinente. Mientras vos hacías la introducción y hablabas de cómo a nadie le importa nada, no le importa, el hambre es del otro. Cuando yo era joven y existía el servicio militar, se contaba un chiste en el cual unos soldados estaban robando frutas de una quinta, eran sorprendidos por un superior, y el superior como castigo les obligaba a meterse por el traste la fruta que se habían robado. Ah, bueno. Entonces empiezan a desfilar a cada uno de los que se habían robado una fruta, y viene uno con una banana, otro con una manzana, y de repente viene uno riéndose con un melón en la mano. Y el suboficial le dice, ¿usted qué se ríe, imbécil? Se tiene que meter eso por el traste, un melón. Sino Sí. lo que pasa es que el que viene atrás tiene una sandía. Ajá. Bueno. Yo creo que la sociedad argentina vive un poco en esa, buena parte de la sociedad argentina, en ese sentimiento. Más allá de la pertinencia o no del chiste, No, yo no lo te traigo a entiendo. cuento porque hay es un grupo de gente, en este caso eran los soldados, acá es la sociedad argentina, que viven bajo una situación de autoritarismo que está solapado, ¿no? Porque hay una gran violencia, una gran prepotencia en este gobierno, hay una represión constante de toda manifestación en contra de sus intereses, hay un castigo a los que se expresan de manera contraria. Esto nos recuerda mucho a la dictadura, que fue cuando yo, entre paréntesis, tuve que hacer el servicio militar, ¿no? Claro. Entonces la sociedad está un poco como entre perpleja, asustada, ganada por un sentimiento que aflora cuando uno está en esas condiciones, que es el de el individualismo más atroz, ¿no? Sí, vos decías en página 12 esta semana, vivimos en una orgía de individualismo, ¿no?
Claro, que eso en definitiva es una especie de contradicción, ¿no? Porque se supone que el individualista, si hay algo que no quiere, es la situación orgiástica, o sea, Claro. compartir con los demás. Una orgía es una situación placentera para quienes participan de ella y además requiere de la comunicación y de la solidaridad gozosa de todos los que participan. El individualista, ¿cómo goza? Bueno, masturbándose, digamos, ¿no? Hay una situación de procurarse el placer para sí mismo, ¿no? Que es una forma muy egoísta, onanista, de procurarse placer. El Lo verdadero entiendo. placer es compartido, ¿no? Voy a lo Sí. siguiente, porque es un dato que me gustaría que la gente que nos está escuchando lo sepa. Vos trabajabas en la Biblioteca Nacional y has sido despedido conjuntamente con una gran cantidad de trabajadores, después de tener una tarea en la Biblioteca Nacional. ¿Esto es así? Es así, Román, exactamente. Fui un despedido más con tanta falta de causa o de justificativo como mis otros 120 compañeros, y a su vez ese número es una parte de los miles de despedidos que hubo a fines de marzo, porque lo primero que hizo este gobierno fue, nosotros teníamos un régimen que era una relación laboral, cobrábamos con recibo de sueldo, teníamos aguinaldo, vacaciones, descuentos por jubilación y demás, o sea, era una relación laboral, pero a su vez eso estaba sometido a contratos que se renovaban automáticamente una Sí, vez por año. la Lo típica, es primero que hizo tremendo. este Y así gobierno. pasaban años y años con contratos temporales. Claro, pero más allá de la precariedad de ese tipo de vinculación laboral, esos contratos en la práctica se iban renovando y eran de duración anual. Lo primero que hizo el gobierno de Milei fue reducir la duración de esos contratos a 3 meses. Esto con un doble objetivo, de tomarse muy poco tiempo, los 3 primeros meses de este año, para decidir a quiénes echar. Y además, como eso va a seguir siendo, la gente que quedó sigue sometida a ese régimen de contratación trimestral, siente todo el tiempo el estupor, el miedo de ser la próxima, cuando vence el próximo contrato. Ahora, a fines de junio, se habla de una nueva ola de Claro. despidos, porque toda la gente que quedó contratada en el Estado tiene que renovar su contrato, si se lo renuevan, el 30 de junio, digamos. Guillermo, cuando me enteré de esto, pensaba que parte de tu expresión en relación a nadie le importa es que seguramente pasó esto, como está pasando con gran cantidad de despidos en el área pública y también en el área privada, y en general a nadie le importa hasta que le toque a cada uno, ¿no? Sí, pero pareciera que va más allá de eso, Román, porque vos fíjate, vos lo decías también en tu introducción a esta charla, a la gente que le están pasando cosas terribles, Sí. tiende a justificarlo también, aunque sean víctimas. O sea, le resulta más placentero que el de al lado está sufriendo un daño mayor, por eso traía a colación el chiste de los soldados, que el daño propio que evidentemente está padeciendo. Hemos sido, como sociedad, colonizados por un discurso de que vivimos durante los años del kirchnerismo una fiesta indebida, ¿no? Una especie de bacanal delirante que no nos correspondía, Sí. y esa fiesta consistía humildemente en que cada uno tenía derecho a un trabajo digno, a poder irse de vez en cuando de vacaciones, comprarse una heladera o un lavarropas. Sí, no mucho más que eso, pero pareciera Claro, como que eso era un claro, montón. porque lo que viendo en este péndulo que hay, atroz desde que volvimos a la democracia, de que hay gobiernos que están un poquito más o menos a favor de las causas populares y gobiernos absolutamente opuestos y que solo benefician al grupo a los desconocidos y conocidos de siempre, que son muy pocos, ¿no? Sí. Con sede acá o en cualquier lugar del mundo. Cada vez es más difícil, porque cuando volvemos a tener la posibilidad de ser gobierno, de estar representados por gente que defiende nuestros intereses, hay que reparar daños tan urgentes que los cambios estructurales de fondo que deberían hacerse para que esto no vuelva a pasar, No llegan no se nunca. logran, No llegan no nunca. llegan nunca. Entonces Sí. nos pasamos poniendo curitas en hemorragias terribles, Sí. y bueno, esto salva a algunas personas, permite salir de la desesperación, pero no permite esperar un futuro consolidado de bienestar general. De todas maneras, no posibilidades estamos para en esa todos. etapa ahora, sino que estamos a la retranca viendo cuándo termina la tormenta de frente. Y pienso en la sanación a través de la palabra y en tu caso, la poesía, ¿no?
Eh, Bueno, claro, sí, uno busca a través del lenguaje. Lo que pasa es que acá estamos ante un doble desafío, porque en otros momentos la palabra, tanto para los autoritarios o para los que detentan el poder económico, los pocos beneficiarios de siempre, como para nosotros, para la gran mayoría, la palabra era un valor, la verdad era un valor, el principio de no contradicción entre lo que se dice y lo que se hace eran un valor, eran reconocidos incluso por nuestros enemigos. total. Hoy en día, por un trabajo de Zapa que empieza con la dictadura, sigue con el menemismo y la alianza, y luego con el macrismo, el trabajo de los medios hegemónicos, de ir generando una sensación de que la palabra puede estar absolutamente desprendida de su relación con la verdad. Sí, Entonces, nosotros que la teoría somos no de la se vieja trata. usanza, para mí sigue siendo un pacto de caballeros que mi palabra valga más que cualquier otra Sí, pero eso cosa. ya no tiene, eso ya no vale. No, pero digo, si observamos al presidente de la Nación, hemos visto cómo se ha desdicho de sus palabras cantidad de veces, como diciendo, bueno, yo dije esto, pero ahora... Y se insiste como que él no, él te avisó. Mentira, porque hay muchas cosas que él dijo que ahora no están sucediendo. Por ejemplo, que la casta, la famosa casta, no tuviera privilegios y hemos visto frente a los hechos de los despidos de capital humano un hecho de casta absoluta, ¿no? Entonces, ahí Sí, también bueno, pero el valor de el la eje, palabra se ha bastardeado al 100%, a la claro, bueno, enésima. pero Román, por eso insisto, está clarísimo que hay una flagrante contradicción entre lo que dicen y lo que hacen, entre lo que prometieron y lo que ejercen, Ujú. lo que perpetran, habría que decir mejor. El problema es que eso ya no... Alfonsín fue víctima de sus contradicciones y lo pagó en las elecciones legislativas. El kirchnerismo también fue víctima, pero pareciera ser que la derecha ha sacado patente de corso, como se decía antes, que quería decir patente impunidad para hacer lo que se te cante, Sí, y entonces no tiene ninguna obligación ética ni política para refrendar con los hechos lo que dicen, y pueden desdecirse y contradecirse, total. y lo Igual peor de todo quédate es que la gente, tranquilo eso no les hace que... perder, pero perdóname, quiero Sí, terminar la idea, sí, eso no les impide seguir teniendo apoyo de buena parte de la sociedad, como vos decías en tu introducción. Eso es lo grave, sí. porque que ellos mientan, siempre y cuando la gente tome nota y los castigue por no cumplir con sus palabras, bueno, es grave, pero en algún momento les va a costar, van a tener que pagar alguna factura. Pero lo que nos deja perplejos es que parecieran no causarles daño esta especie de impunidad de la mentira, de la tergiversación, de la contradicción permanente entre lo que dicen a la mañana, a la tarde y lo que hacen a la noche. Sí, acá se cruza con el tema de la esperanza, ¿no? Porque lo que pareciera también que quien ahora no quiera ver lo que está pasando le tiene muchísimo miedo al abismo, porque siempre hay que generar una noción de futuro que ningún sector político lo ha podido establecer, sobre todo en la última campaña, salvo Milei, y en este caso de reconocer y admitir esta situación sería un salto al vacío para la gente que necesita su tiempo de reconocer una nueva equivocación. Pero más allá de esto, que es muy profundo, es como para otro programa, hablar de la esperanza, ¿no? Como móvil de futuro. Hay algo que vos planteaste que me gustó mucho, que es la alegría. Porque entonces vamos a quejarnos todo el tiempo, vamos a ponernos de acuerdo vos y yo que todo es una mierda, que la estamos pasando muy mal la mayoría de los argentinos, que nos levantamos y siempre tenemos una preocupación, muchas malas noticias, no una, que entonces una mala noticia se suceda a la otra mala noticia. ¿Y cómo vamos transitando este momento? Y vos hablaste de la alegría como antídoto. Claro, bueno, eso es imprescindible. Esto es algo que ya decía, como yo comento en una nota anterior que vos citás, el gran filósofo Spinoza, Baruch Spinoza, ¿no? Que resulta muy pertinente porque por las particulares circunstancias en que transcurrió su vida en Europa, Sí, eh, señor. tiene muchas semejanzas con el momento que vivimos, momentos de mucho autoritarismo, de persecuciones étnicas, religiosas, raciales. Y ahora vivimos un nuevo momento de persecuciones, de intolerancias, no fascismos que rebrotan en Europa, en América, acá mismo en la Argentina. Hay un componente claramente neofascista
las políticas de Milei, ¿no? Y en la sociedad argentina que las aplaude. Coincido. Y aparte se puede decir, a título de esta era, se puede decir cualquier barbaridad, ¿no? Esto claro, pero sigo respondiendo a lo que vos me preguntabas, perdóname. Sí. Eso genera obviamente un gran abatimiento y cuentan con eso, con que el castigo, la represión, la asfixia permanente van a generar un abatimiento que es el aliado indispensable, el condimento esencial para que este guiso espantoso que nos quieren hacer comer funcione. Pero esto ya lo reconocía Jauretche y lo reconocía Paco Urondo cuando en distintos escritos decían, no nos quieren contentos, ¿no? Y saben que acá en la Argentina el signo o el síntoma o la expresión social de la alegría ha sido el peronismo, ¿no? Y sus ramificaciones o aliados. Pero frente a todo esto, de todas maneras, hay que hacer el esfuerzo de poder mirar la realidad con alegría o con ironía, ¿no? Como para sí, y hay que recuperarlo a través de la palabra, ¿no? La palabra gozosa, la palabra que devuelva el buen humor, que devuelva, como vos decías, la esperanza. Total. Un lenguaje que pueda repoetizar el escándalo y la miseria. Me encanta eso que acabas de decir, un lenguaje que pueda repoetizar esta situación, ¿no? Es claro, pero hermoso. No de manera estetizante, ¿viste? No como un adornito de la No, desde el lugar estético en sí, sino con una estética nueva. Sí, hay que pensarlo, ¿no? Y para eso también tiene que haber una nueva dimensión de la política que evidentemente ha fracasado, por supuesto por muchos ataques de la derecha, pero nuestras políticas de quienes defendemos los intereses del campo nacional y popular, evidentemente se han visto frustradas, ¿no? Guillermo, para mí ha sido un placer. Medio que estamos ya en el final del programa, pero la próxima será una gran oportunidad de tenerte acá en los estudios de Radio Urbana Buenos Aires para que nos conozcas. Estamos acá en Límite de Urquiza con Belgrano, porque es una reflexión que hay que seguir poniendo en marcha para poder pensar lo que nos pasa y cómo seguimos. Así que te mando un saludo y esta entrevista la vamos a poder leer a partir de mañana en el portal nuestro de noticias, La Noticia Web. Bueno, muchas gracias a vos, hasta luego. Un gusto. Bueno, hablábamos con Guillermo Saavedra, bien franquito por esta produ. No te va a gustar, aquí 17:46, luego el cierre con los chicos y el pase con los otros.